ao nosso vídeo. O meu nome é Vitor. Bem-vindo, eu sou o Jonelito. Eu sou Clem, bem-vindo ao mais novo um vídeo. Y nos encontramos en la capital brasileña, Brasilia. No fueron muy original para darle nombre a esa ciudad, pero van a ver que en la construcción de la ciudad es una ciudad única, muy original, que vamos a ir descubriendo. Pero antes de recorrer la ciudad y conocer Brasilia, nosotros hemos recorrido cientos de kilómetros para llegar aquí. Miles de kilómetros. Miles de kilómetros. Así que dejamos con la llegada, que hemos visitado unos lugares, conocido a gente, y después nos volvemos a encontrar aquí en Brasilia para conocer la capital. Tengo muchas ganas. A ver. Cientos de kilómetros, miles de kilómetros, mejor dicho, más de 3000 kilómetros recorrido para llegar aquí, a la capital de Brasil, Brasilia. En el último video hemos intentado cruzar a Perú, pero por la situación política no pudimos entrar. Así que hemos decidido cambiar los planes e ir a descubrir el gigante Brasil. El camino ha sido de los más diversos e interesantes que hemos recorrido en Sudamérica. Nuevamente, todo va cambiando. Un nuevo país significa una nueva manera de funcionar, una nueva moneda, nuevos paisajes, nueva cultura y esta vez, nuevo idioma. Llevamos varios de esos semáforos y es la primera vez que veo uno de esos. La verdad que no entiendo tampoco. Así que si alguien no sabe cómo funciona eso, nos puede decir en los comentarios. Mira, viste, está bajando ahora está bajando y va a llegar a ponerse verde. Ahora, no. Aquí la policía tiene doble pistola, no sé si se ve. Una pistola en la pierna y una pistola en la mano. Siempre andan con muchas armas. Ahora estamos cargando gasolina. ¿Cuánto cuesta? Aquí cuesta 4.69 reales. La aditiva. La aditiva, como de mejor calidad. ¿Ah? El que cree que lo estoy como grabando el auto. ¿Ah, la policía? Sí. La policía pensó que lo estábamos filmando. Bueno, en realidad sí los filmé, pero ups, prohibido filmarlos. Que nos contaron un poco. Con cartón, sí. Cada vez que paramos a cargar gasolina en cualquier gasolinera, tenemos agua helada. Aquí vemos el bebedero. En esta máquina podemos cargar agua helada. Y también hay un pequeño termo donde te puede servir un pequeño café o un pequeño té, si es que prefieres. Te lo ofrecen por cargar combustible. Así que nosotros cargamos cada 10 kilómetros, ponemos un poco de gasolina para tomar café. Exacto. Que tengan en consideración que viajar en temporada de lluvia son muchos momentos así. Así como... Así. Nunca imaginé llegar en este punto del mapa. Nos encontramos en el centro del continente sudamericano, una ciudad que se llama Cuiabá y donde vamos a conocer gente hermosa que nos recibió de la mejor manera. Ahora estamos en un monumento importante. ¿Qué simboliza este monumento, Sebastián? Ahora nos encontramos en el centro geodésico de América del Sur. Hemos caminado toda la tarde, todos sudados, llenos de sudor, sucios, para poder mostrarles este hermoso edificio que está aquí atrás mío. Estamos en el centro geodésico. Centro geodésico, todo el mundo sabe qué quiere decir, ¿no? Claro. Pero bueno, hemos llegado en el medio
del continente sudamericano. ¿Puedo decir continente sudamericano? Sí. ¿Permitido? ¿Es un continente Sudamérica? Bueno. Estábamos buscando un poco qué significaba centro geodésico de América del Sur. Centro geodésico. Espera, porque está la moto. Mira, tiene estilo, Ya, perdón. Lo que encontramos fue que el centro geodésico es el punto que está más lejano del mar. En este caso, del Atlántico, del Pacífico, del mar del Caribe, del mar que está cerca de la Antártica. Es el punto más lejano. No podemos estar más lejos de la costa que aquí. Exactamente. Que es envidia de la cámara del señor, ¿verdad? La verdad que sí. Aquí está la televisión, pero nosotros hacemos mejor contenido, ¿verdad? La verdad. Nuestros competidores están ahí atrás. ¿Qué hay aquí en el suelo que me enseñabas? ¿Ah? Esto la televisión no lo da como información. Nosotros le hicimos todo, le contamos todos los detalles. Aquí está nuestro próximo destino, donde vamos a llegar después. Está 878 kilómetros. Estamos de la ciudad de Brasilia. Brasilia. Tanto estilo tienes. La verdad es que quería probar el agua de coco hace mucho tiempo. Y habíamos caminado harto y hace harto calor. Y vimos la oportunidad de comprar el agua de coco, que estaba bien rica. Y yo pedí especialmente que me dieran un coco, porque normalmente no lo dan en coco, lo dan en un vaso. Pero yo quería probar de un coco de verdad. Ahora estoy haciendo tapioca. Utilizamos 2 huevos para 2 porciones y 2 cucharadas y medias de harina de, no sé si es mandioca, creo. Harina de mandioca. Caprioca. Ah, não é mandioca? Não, é tapioca, esse que você está fazendo. Com farinha de tapioca. É, porque é farinha de mandioca com ovo, é tapioca. Tapioca é só essa farinha que dá pra fazer, porém ela fica, tem que colocar manteiga, aí elas duas, aí é tapioca. Essa com essa é tapioca. Você me engañó. Porque não enganei não. Você me ha dicho, vamos a comer tapioca, Mas vai comer tapioca. Não, tapioca. É a mesma coisa. Não, eu só mudo porque eu gosto de colocar ovo. É só por causa disso, ó. Mas depois se quiser fazer só ela, pode fazer. Não, precisa aprender, você tá aprendendo. Ah, a harina foi mais? Põe aqui. Põe mais, Rafa. Ok. Ah, sim. É isso. Esse é mais gostoso. Eu gosto mais desse do que esse fica muito duro. Fica duro. Então tem que comer na hora, porque depois fica muito duro. Tá bom, mole. Tem que esperar ficar durinho. Aí depois vira. Ok. Dois tipos de fazer. Entendeu? Era um pouquinho. Tu primera tapioca, eso sí, tapioca. Essa é a tapioca da verdade. Está muito quente. Es un bebé tarántula. Ayer vimos una 3-4 veces el tamaño. Así. Esta es chiquitita. Acabamos de lanzar la araña. Lo que pasa es que acá en Brasil esas arañas a veces nos pasó que vimos otra y cuando avisamos la mataron porque es peluda y esa araña cuando te pica te da fiebre. Y la encontramos muy linda, así que la lanzamos por allá, así puede tener una vida feliz. Entonces si me pica esta noche será tu culpa, ¿eh? Tal vez. Bueno, aquí tenemos una ardilla y un mono juntos haciendo convivencia. ¿A dónde vas? Olha, chiqui. É uma árvore chamada champanhe. Como É semente de champanhe. É uma árvore da Amazônia. Oh. Não, é forte? Olha aí. põe na boca para sentir o gosto. Parece cacau. Tengo ganas de probar mi primera suave. Quiero saber cómo.
ensalada de fruta. Sí. Un açaí completo con todo. Pero ¿Cómo está el helado? Rico. Muy rico. E você? No Rio de Janeiro tem muito disso aqui, Mas o açaí é uma fruta da Amazônia, não? da Amazônia. Aí eles moem ela e fazem esse tipo sorvete, né? Esse creme. ¿Qué estás haciendo, Sebastián? Estoy haciendo vegetales fritos. ¿Para quién? Ahí tengo, ¿Para toda la familia aquí? ahora tengo que alimentar a todos. Quer mexer mais? Muito obrigado. Porque o açúcar tá bem no fundo aqui, ó. Vai ficar mais docinho, fica mais gostoso. ¿Você quer também? Eso que un caipirinha. Este es el segundo trago de caipirinha que tomo en 2 días. Deve 2 dias. La descubrí ayer por primera vez, me invitaron a un trago acá, amablemente. Estoy muy feliz. ¿Qué estás haciendo, Clemo? Quiero llorar, Sebastián. ¿Qué pasó? Nos invitaron a cenar un pollo capiora, lo dicen. Lo llaman pisqui, no sé, es como una fruta de aquí de la región. Yo pensaba que era una patata, una papa. No avisaron, lo comí con muchas ganas en la boca y en el medio tiene un hueso lleno de espinas. Y tengo la boca llena de espinas y todos se ríen, pero lo estoy pasando muy mal. Hoy vamos a dormir en un lugar espectacular. Esta es la segunda vez que dormimos en un taller. Sí, vamos a tener que dormir en un taller. Panchito está aquí. Que sepan, vivir en una van, a veces se imaginan que todos los días dormimos en una playa, en un lago, en un lugar hermoso. Pues no siempre es así, a veces tienes que dormir donde te lleva el furgón. Porque tenemos unos problemas bastante, la verdad que no entendí todos los problemas que había. Que tenía un papel gigante y apuntaba cosas. Lo están arreglando. La idea era que lo podían entregar hoy día, pero finalmente no pudieron entregar hoy día, así que lo van a entregar mañana. Tuvimos mucha suerte porque nos quedamos en un camping ahora y nos invitaron a comer asado, bueno, carne brasileira, un peixe, un pescado que comimos, un pacu, como le dicen, y fueron muy simpáticos. Justo en la comida había una persona que nos ofreció ayuda para poder arreglar los problemas mecánicos. Claro. Y nos trajo aquí y de verdad hicieron un trabajo, pasaron tiempo inspectando todo, ver todo lo que estaba bueno, lo que estaba mal. Así que vamos a ver qué tal la noche en un taller. Este se ve bastante bueno, hasta tienen duchas, tenemos wifi, tenemos un banco, una mesa para instalarnos. Tenemos palomitas y café. Son palomitas, café. De verdad nos dejaron muy bien aquí. Lo único es que mañana viene a trabajar a las 7:30. Yo a esta hora duermo, pero bueno. Buenas noches. A dormir. Aquí estamos en el límite entre Mato Grosso y el estado de Goiás. De verdad. Así que vamos a un nuevo estado. Brasilia, queda poquito. 567. Eso. ¡Vamos! Después de este pequeño descanso merecido en Cuyaba, ya es tiempo de seguir la ruta. Una vez más, queremos dar las gracias a esas personas que nos recibieron y por tener esas ganas de enseñarnos su cultura. Y bueno, ya hemos cruzado muchos estados. Hemos entrado por Acre, después hemos cruzado Rondônia, Mato Grosso, Goiás, 4 estados en total. Y no tuvimos ningún control de policía, hay que decirlo, porque en los otros países de Sudamérica te controlan cada 100 kilómetros, pero aquí súper tranquilo, sobre todo con la patente extranjera. Nos queda 1 hora para llegar a la ciudad de Brasilia.
Puedes ir a descubrir Brasilia con nosotros pulsando este video. Créeme, la ciudad te va a sorprender. No te la puedes perder. Y no te olvides dejar un like o un comentario. Nos vemos en Brasilia. Chao.